educación. So there are two main kinds of education. La educación progresiva There's progressive education y la educación providencial. and then providential. Y voy a hacer un contraste de los dos. So today I want to contrast both of Y these. yo les sugiero porque uno es más es superior que el otro. And I hope to convince you why one is superior to the other. Pero queremos primeramente una educación cristiana, ¿verdad? But above all, we want a Christian education. Y comienza basado en dos cosas. And that is founded on two things. Uno es la historia Number one is history. y una perspectiva correcta de Dios. We need a great perspective of who God Entonces is. nosotros enseñamos a los niños que Dios es tres cosas. And we teach children that God is three things. Número uno es creador. Number one, creator. Segundo, autoridad suprema. Number two, supreme authority. Y número tres, la providencia divina. And number three is providential, Queremos que divine providence. divine providence. Queremos que los niños entiendan realmente quién es Dios. And that every student really knows who God is. La meta de la educación debe ser que los niños conocen a Dios. And that's the goal of education, for every student to really know God. Tú puedes leer los filósofos del tiempo pasado. And if you read about past philosophers, Ellos dicen que la importancia de la educación when they talk about the importance of education, es lo que hace al niño creer que es verdad. you know, it is really what helps. What causes a true child to believe what is true. Okay. Did I say that in Spanish correctly? Bueno, ¿entendieron o lo están confundiendo? ¿Verdad? Entonces, la educación está convenciendo a alguien de algo, So education really is convincing someone of something. poniendo un fundamento en la vida de cada niño. It is laying a foundation in a student's Y life. no hay ningún otro fundamento que pueda estar basado o estar puesto And there is no foundation that can be put menos que sea Cristo, ¿verdad? Eso debe ser la fundación. outside, we believe, of Christ. He should be that Hay un foundation. versículo, no sé dónde es, pero habla de Cristo como la fundación. The Bible talks about that, Christ being the foundation. Entonces comenzamos con Dios como creador, autoridad suprema y providencia divina. So again, we talk about God being creator, God being Supreme authority. supreme authority, and divine providence. Con creador significa que What does creator mean? cuando Él crea algo, Él tiene que crear al mismo tiempo. Again. When He creates something, what does He create simultaneously? ¿Qué es lo que Él crea? Cuando Él creó la tierra, también al mismo tiempo, ¿qué creó? So when he created earth, what did he simultaneously create? Las reglas del mundo, ¿verdad? Rules and the laws of the earth. Dios creó la familia. Then God created family. Él tiene leyes para la familia, ¿verdad? He also created laws for family. Él creó la iglesia. Then he created church. Él tiene las leyes para la iglesia. And he has laws for the church. Él creó el gobierno. Then he created government. Y Él tiene leyes para el gobierno. And he has laws for government. Dios creó la educación. God created education. Y tiene leyes para la educación, And ¿verdad? has education, or laws rather, for ¿Tiene education. sentido eso? Es razonable, Does ¿verdad? that make sense? Entonces, ¿qué es nuestro trabajo? ¿Qué debemos hacer? What is our job in all of this? Es seguir las leyes de Dios en cada área en la cual Él ha creado. It's to follow God's laws in every area of His creation. Entonces, aquí en nuestra escuela tratamos de seguir cada ley de educación que Dios nos ha dado. And here at Clip, we try to follow every law that God has placed in His creation. Y el comienzo de toda sabiduría es un temor de Dios. Right? The beginning of all wisdom is fear of God. No es conociendo todos los hechos de cada materia. We don't have to know everything in every subject. Daniel no sabía todo en cada materia, Daniel in the Bible, he didn't know everything in every subject, pero él tenía a Dios. Tenía a Dios, ¿verdad? but he feared the Lord. ¿Y qué vino con ese temor? And what did that fear bring him? La excelencia. Excellence. Él era 10 veces más inteligente y mejor que todos los otros. The Bible says he was 10 times superior and more wise than his peers. No era porque él había estudiado cada cosita, And it wasn't that he had studied more, pero él tenía el temor de Dios. rather he feared the Lord. Y Dios le pudo enseñar las cosas. And God taught him what he needed. ¿Tiene sentido eso?
Does that make sense? Entonces tenemos que comenzar con la base correcta. Again, it all starts with a good Y foundation. nuestro nombre, CLIP, K-L-I-P, significa conocer. Right? Clip, K-L-I-P. First, to know, Segundo, amar, to love, imitar to y imitate, propagar. and propagate. Cuando un niño conoce a Dios, va a amar a Dios. When a child knows God, he will love God. Enseñamos que Dios es creador, que Él te creó de una manera perfecta. We say, hey, God is your creator. That means you were created in a perfect Tú no way. fuiste un error. You are not a Hay mistake. muchos padres que dicen, sí, un accidente, fuiste un accidente, no te esperábamos. Sometimes we joke around that, oh, that baby was an accident or surprise. ¿Qué cosa decían los niños, verdad? But a Fuiste un horrible accidente. thing to tell a child that you were an accident. No, ellos llegaron al tiempo perfecto que Dios No, quería, we con un propósito perfecto. Every child came at the right time from God with purpose. Entonces, Creador, Dios les hizo cada uno individuo. And God, being the creator, created every person an individual. El valor de cada individuo significa que si ese niño muere, no hay ningún niño que pueda tomar su lugar. You know, that means there's individual purpose and value. If that child dies, no one can take his place. Podemos hablar de eso por toda la noche, ¿verdad? And we can talk about that all La night. segunda, autoridad suprema. ¿Quién es la autoridad suprema? But second is supreme authority. ¿Quién tiene la palabra final? Who has the final say in Dios. creation? ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? God, right? And what has God given to us? Dios nos ha dado su palabra. He gave us the word, the scripture. Nosotros nos podemos gobernar porque conocemos la palabra. And through the scripture, we can self-govern Mira arriba, ourselves. dice autogobierno individual. That's what we're talking about. And you can see in your packet, it is self-government or individual Autogobierno self-government. significa que un niño hace lo que debe, o que un individuo hace lo que debe hacer porque él lo debe hacer. A self-governed individual will do the right thing because he or she chooses or No porque wants están to. forzados. It's not a force. Es algo They're voluntario. not forced, they volunteer, they want to. Y si sabemos que Dios nos da las leyes, sabemos cuáles leyes tenemos que obedecer. And we know God has given us laws, so we want to obey those laws. Y divina o providencia divina. And the third one is divine Él providence. está preparando todo para nosotros. That means beforehand, He has prepared everything Dios no for está us. causando ningún error. God doesn't cause a mistake. Cuando Dios trajo a su niño a esta escuela, Él no cometió un error, When God brought your child to the school, it wasn't a mistake. ¿verdad? Right? Ustedes estaban convencidos de la verdad. You guys knew the truth. Dios ha preparado las cosas que cada uno de sus niños necesitan. And God has placed everything that your child needs in the right place. Entonces, esa es la perspectiva correcta de Dios. So this is what I think is the right perspective of God. Y a través de cada materia que enseñamos, estamos enseñando estas ideas. And through every subject, this is what we teach. ¿Quién es Dios? Who is God? Y el segundo es el gobierno. Now let's talk about the second thing, which is government. Tenemos gobierno propio y gobierno civil, ¿verdad? We have self-government and civil government. ¿Por qué hay policías? Why are there policemen? Porque hay gente que hacen cosas malas, ¿verdad? Well, there are people that break the law. Imagínense, si ninguna persona en todo el mundo hacía ninguna cosa mala, necesitáramos policías, Would we need police if no one ever broke the law in any country? necesitáramos el gobierno. Would we need the government? No, mira cuando Dios estableció el gobierno, Génesis 9:6, You look at Genesis, God established government in chapter 9, verse 6. verse 6. Eso es cuando Dios dijo, hay gobierno y el hombre va a gobernar sobre un hombre que no sabe gobernarse. And that's where he said there will be a government for a man to govern another who chooses not to govern Si himself. nuestros niños entienden que ellos se tienen que gobernar, That's why we teach children, hey, you have to self-govern en su yourself. educación van a acelerar. And that will lead to acceleration in their schooling. Ellos van a aprender como deben aprender. They will learn as they should. Cuando lleguen a la universidad, ellos se van a sentar enfrente y aprender más que cualquier otro porque ellos son diligentes. When they make it to university, they will be there in the front row more than others. Porque ellos han aprendido cómo gobernarse. Loving to learn because they learn how to self-control No están aprendiendo themselves. a obedecer por la fuerza, pero están aprendiendo a obedecer a través de su voluntad. Yeah, they don't need to obey by force. Rather, they want to. They choose to. ¿Qué queremos? ¿Esclavos o gente libre?
libre. Do we want slaves or free people? Porque hay un método que está preparando a los niños ser esclavos y hay un método que está preparando a los niños ser independientes. Because one system teaches kids to be slaves, another teaches them to be free thinkers. Vamos a la próxima página. Go to your next page, please. Entonces, la educación progresista. It's about progressive education. Ah, se suena bien, ¿verdad? Progresista, estamos moviendo. That sounds good, right? Like we're Estamos progressing, mejorando. we're getting better, Vamos adelante. we're advancing forward, ¿Verdad? right? Pero nos están haciendo trampa. It sounds good, but it's a lie. ¿Qué está progresando What en esa escuela? exactly are we pushing forward? Yo he estado mirando por los pasados varios días y no tengo los dichos ahora mismo, I o las was citas ahora mismo. looking at some research, some quotes, La gente que comenzaron la educación pública en los Estados Unidos, looking at people that founded public school in this country. ellos dicen en sus propias palabras lo que es la meta que ellos tienen. And we can quote them, they say exactly what the goal of public education is. Dicen que tenemos que eliminar el cristianismo, And they say o it's to cristiandad. eliminate Christianity, Es implementar el socialismo. to implement socialism. 1500 estaban, o 1800 estaban diciendo eso. And this dates back to the 1800s. Diciendo que tenemos que eliminar el individuo. You know, saying things like we need to eliminate the individual. Había uno que dijo, es terrible que los niños pueden leer, One said, it's horrible if children can read, porque comienzan a pensar diferentemente. because if they can read, they'll begin to think Queremos que differently. ellos piensen todo igualitos. And we want every child to think exactly the Y same. a través de muchos métodos de educación cristiana y secular, And through various secular and Christian education, ellos están implementando este método. they've been implementing these methods. Entonces, ¿cuál es el socialismo? ¿Qué significa eso? And when I say socialism, what do I mean? Estamos hablando del colectivismo. Talking about collectivism? Todos somos un grupo. In other words, everyone is the same group. Todos somos igualitos. We're all the Yo same. estaba leyendo hoy, mirando unas cosas para niños que quieren ir a la universidad. I was looking into some Research research. about students who want to go to college. Okay. Y estaban hablando de qué necesita un niño saber en el quinto grado, sexto grado, séptimo grado. Talking about what children need to know in 5th and 6th grade to go to college. Uno dijo, el quinto grado deben ser listos de ser parte de un grupo. They said 5th graders should know how to be part of a group, Porque si tú no haces algo para el grupo, no vales nada. because if you don't contribute to the group, you're worthless. ¿Verdad? Right. Si tú no estás añadiendo algo al grupo, no vale la pena tenerte ahí. If you're not giving to the group, you shouldn't even be in the group. Mira históricamente lo que ha pasado. And think about history and what that shows us. En los tiempos de los romanos, ¿qué hacían con bebés que nacieron con problemas? In the Roman Empire, when a baby was born with a disability or something, what would they do? ¿Quién sabe? What would they do? ¿Serio? Lo llevaban a la montaña They would take it to a mountain y lo dejaban allí en la montaña. and they would just leave it on the mountainside. ¿Sabes lo que hizo los cristianos? What would Christians do? Fueron a las montañas, They would go to that same mountain, buscaron los bebés they would find those y babies, los crearon. and they would raise them. ¿Qué hacen los esquimos? What about Eskimos? Se dice esquimos, esos son los indios del norte donde hay mucha nieve. Esquimales, Yeah, they're suena como un animal. native Los esquimales. they're native to Alaska. Cuando los viejos ya están muy viejos y no pueden hacer nada, están muy enfermos. When the elderly reach a certain age and they're really Le sick, ponen un pedazo de hielo y lo empujan hasta el mar. they put them on a piece of ice and send them out to sea. Porque ellos no pueden añadir nada al grupo. Why? They have no value because they can't help the group. Ya vemos en Europa lo que están haciendo, están implementando the euthanasia. Is that what it is? Donde In Europe, donde están matando a los viejos que son enfermos. they're killing the elderly who are sick. ¿Verdad? Ya no valen nada, no dan nada a la sociedad. Mejor que se mueren porque están tomando los recursos que nosotros jóvenes podemos There's a usar. thought process, they're older, they're not contributing, they're only taking, they're sick,
So they're Hay un worthless. método que enseña a los niños de pensar en esta manera. And this method teaches kids to think like this. Entonces hay dos principios de esto. Para llegar al socialismo, ¿qué tienen que hacer las escuelas? And to get to socialism, schools have to implement two big Y yo he things. visto escuelas cristianas que están haciendo esto, And Christian schools at times do y this. yo he visto escuelas públicas que lo están And haciendo. I see public schools doing Y las this. escuelas públicas lo tienen que hacer, And public schools have to do porque it tienen un currículo del gobierno. because they have a curriculum from the government. Y el gobierno siempre quiere más control. And a government will always seek more control. Siempre en la historia del mundo el gobierno quiere más control. In all of history, governments always want more Entonces control. nosotros como padres tenemos que estar muy vigilantes. So as parents, we need to be very vigilant. Entonces comienza con la socialización, ¿verdad? It starts with socialism. Mis niños tienen que estar con niños de su misma edad. In other words, my kids have to be with other kids their own Tienen que age. estar con gente que hagan la misma cosa que ellos. They have to be in a group where everyone does the same thing. Cuando tú saliste de la escuela, ¿cuántas veces estabas con gente solamente de tu edad? When you left school when you were a kid, were you always be around people your same age? ¿Cuántos de ustedes? Solamente con gente de tu misma edad. Did anyone live, or after school, after high school, were you always with the same exact Ni es age group? razonable. En No. nuestra escuela tenemos los pequeños jugando con los It grandes. makes no sense. In our school, it's young kids playing with the older kids. Y dicen con la socialización, van a aprender de uno al otro. So in this socialism, they think, they have to be around the same people Así van a aprender cómo actuar con uno y el otro. so that they can learn to conform to the group. ¿Cuántos de ustedes que tienen niños de 10, 11, 12 años quieren que tus niños aprendan cómo actuar de niños de 10 o 11 años? How many parents of a 10-year-old want their 10-year-old to only know how to act like a 10-year-old? Or be taught by a 10-year-old. Or, be taught. Yo creo que mis niños aprenden de un adulto que sabe relacionarse con otras personas, No, ¿verdad? I want my kids to learn from adults how well to relate with Pero other desde el people. principio le están enseñando lo que piensa el grupo es lo importante. And that's why this is dangerous, to only think what the group wants you Tienes que to think. pensar como el grupo piensa, Think in a group vestirte como mentality. el grupo se viste. Dress as the group dresses. Escuchamos muchas veces, es normal que los jóvenes son rebeldes. That's why sayings are like, oh, it's normal for every teenager to be rebellious. Eso no es normal. But that isn't normal. Pero en el mundo sí, But in the world, it is. la socialización. That is, is it socialism? Socialization. Y están Sorry, tratando de confundir socialization. esa palabra. Quieren que sean, nosotros queremos que nuestros niños sean sociables. But what we want is, or is that what they want? We want them to be sociable. Sociable significa que saben cómo hablar con otra gente. Sociable is that they know how to talk to other people. Emilio, ¿tú enseñas a tu niño cómo hablar a los adultos? ¿Cómo saludar? ¿Cómo mirar en los ojos? ¿Cómo decir gracias? Yeah, like Emilio will teach his kids proper etiquette, how to Los talk niños to people, how to aprenden say de otros hi. niños cómo decir cosas como tonto, estúpido. Hueles mal. Kids will learn from each other how to say, you're dumb, you smell bad, you ¿Qué te pasa con stink. ese corte de cabello? ¿Te pareces un tonto? Your haircut is really lame. Kids learn that from each other. Pero aprenden a ser sociables de sus padres. But they learn how to be sociable properly from mom and dad. Y queremos que sean sociables, pero no queremos que sean socializas. Esa palabra. We want them to be sociable, not social. Porque queremos mantener esa individualidad. Because we want to keep the individual. Dios los creó cada uno único. Because every person is created unique. Y los métodos de la educación progresista, y si es una escuela cristiana o una escuela del mundo, And these progressive education, whether it's at a Christian school or not, está centralizado en esa idea de todos somos un grupo. this is always found and it's built on the idea that everyone is part of the ¿Tiene same sentido? group. Todos los niños a los 11 años tienen que aprender esto. Saying every 11-year-old has to learn this. Cada niño entre 14 años tiene que saber esto y esto y esto para entrar aquí. Every 14-year-old has to know this and this to go here. ¿Pero quién dice eso? But who says that? Y en los tiempos que vienen yo les voy a hablar un poco más de qué nosotros como escuela estamos haciendo para preparar a nuestros estudiantes para la And universidad. I'll be telling you tonight and other moments how we really can better prepare for university. Porque hay una manera de estar preparados Because we can prepare well con una metodología diferente del mundo, with a better method than the world. donde salen con el fundamento de la Biblia,
where a child can leave with a Bible foundation y ser excelente en sus académicas. and then proceed to be excellent El in mundo trata de academics. meter tanto temor en nuestro corazón. And the world will really fill our heart with fear. Pero si seguimos los pasos de Dios But if we stay on the right steps of the Lord y hacemos lo que nosotros como padres debemos hacer, and do as parents what we're called to do, nuestros niños van a tener éxito. our kids will be successful. La segunda es la estandarización. And the second, you can see at the bottom of the pyramid, is that standardization. Standardization, yeah. Eso es como yo estaba diciendo, que todos los niños de 11 años tienen que aprender esto. Again, that's what I was saying earlier, where like every 11-year-old has to do the same exact thing. Nosotros como padres que tenemos más que un niño, sabemos que cada uno de sus niños aprenden diferente. If you're a parent of more than one child, you know every child is unique. Unos Learns niños different. leen rápido, unos niños demoran un poco para leer. Some kids are quick to read, some are a bit slower. Pero nosotros muchas veces pensamos, está en grado número 8, necesita saber todo esto. And we often think if he's in 8th grade, he has to know everything an 8th grader knows. Ellos tienen hasta el grado número 12 para tener todo listo. But we know, hey, you have until grade 12 to really get ready. and Eso know. es 5 años. That's 5 years. Eso es mucho tiempo para prepararse. It's a long time to get ready. Pero la fundación que ponemos prepara al estudiante para eso. So again, laying the proper foundation is what it's about. Estandarización, están todos en la misma clase. Standardization, everyone in the same Leyendo el class. mismo libro al mismo tiempo, haciendo las mismas preguntas. Reading the same book at the same time, going through the same questions. Si tú miras a muchos el trabajo de las escuelas públicas es multiple choice. Yeah, if you go to public schools, you see a lot of the questions are all multiple Eso choice. significa, haces una pregunta y dices A, B, C o D. It's a question and there's options A, B, C, or D. Entonces otra pregunta, A, B, C o D. Same, or a second question, again, A, B, C, D. ¿Dónde tiene que razonar el niño con eso? And is there really any proper, Eso es pura memoria. reasoning? Thank you. No, it's not reasoning, it's just Y nosotros olvidamos las cosas. learning and memory building. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que aprendiste cuando tenías 9, 10, 11, 12 años? Anyone remember what they learned when they were 9 or 10? Anyone? Pero tú recuerdas principios que aprendiste. Not really, but we do remember principles that we learned. La manera del mundo es recordar los hechos, 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 hechos. The world is all about memorizing facts or La dates. la educación cristiana es entendiendo el principio que viene de lo que estás aprendiendo. But Christian education really should be more about remembering the purpose or the principle. Really, the Exactly, the principle. principle from it. Donde tú puedes leer algo, Where you read something, tú puedes razonar then you reason y tú from puedes it, escribir tu propia respuesta. and then you write your own response. Me encanta cuando yo hago una pregunta I love at school when I make it or have a question, y mis niños tienen que tener sus propias respuestas. and every student has to give me a different answer. Yo no tengo una respuesta que yo escribo. Las matemáticas es diferente, por supuesto que sí, It's not ¿verdad? like math where there is always one correct answer. Pero en la literatura, en la ciencia, But en la in historia, science, or literature, history, tú puedes hacer una pregunta y tener 10 diferentes respuestas y todos son you correctas. can ask a question and get 10 or 11 unique answers that are all accurate and correct. Enseñando al niño cómo pensar por ellos mismos y escribirlo de una manera correcta. And it's teaching every child to think in their own unique way and Todo lo to que yo reason he- to the right answer. Todo lo que yo he visto para las universidades quieren niños que pueden escribir correctamente, You know, every university wants a student to be able to write really well. que pueden escribir lo que están pensando de una manera muy clara y muy condensed. Yeah, to Concise. think Concisa. clearly and Concisa. to write a concise answer. Mira, nosotros desde el primer grado, escribiendo una palabra, estamos enseñando eso. And really, since first grade, we teach how to write well, even if Con it's Miss a little Lorena at a es time. una palabra. With Miss Lorena's class, it's one word Con at a Miss time. Yolanda quizás una frase o dos frases. With Miss Yolanda, it's one or two sentences En mi at a time. clase, 3 frases. In Mr. Vaughn's class, it's 3 De sentences. como 8 o 9 años están escribiendo 3 frases. En la clase de Miss Margaret están Yeah, 8 or llegando 9-year-olds, and a un Miss párrafo. Margaret, they get to a good paragraph. 10 a 12 frases. That's 10 to 11 El niño no puede sentences. escribir un párrafo de 9 You can't frases. write a paragraph with 8 or
8 to 9 sentences. Yeah. Tiene que ser 10 a 12 Yeah, frases. it's not an 8 to 9 sentence paragraph, rather a 10 to 12 Tenemos as they get older. tenemos los parámetros ahí listos y hechos. We have, the parameters set, and they follow them. Después de Miss Margaret llegan a la clase de Mr. Plumley. And after Miss Margaret's class, they get to Mr. Plumley's Depende de la class. edad. Normalmente entre los 14 a los 15 o 16 años por allí están comenzando sus ensayos. And it's unique to student, but at about 14, 15, they start to write an essay. De 2 o 3, 1 o 2, quizás 3 páginas. Starts and then it ends with about 1 to 3 pages. Cuando están en grado 11 o 12, el ensayo está más grande, de 3 a 5 páginas. And then they get to grade 11, 12, and they're writing a 3 to 5 page essay. Un ensayo que explica la idea de lo cual están tratando, de lo cual están hablando. And it's one question, and they can develop all that response to the question. Y lo importante es todo en ese ensayo está apoyado por citas de un libro. And that every response has good citations from a book. Porque cuando van a la universidad, And those references are important for when they go to college. tienen que saber cómo escribir algo They'll know how to write y tienen something que saber cómo apoyar lo que han escrito. and have good references. Pero for comenzamos support. eso desde el kinder, But it all starts at con kindergarten una palabra. with a Cada niño one-word escribiendo sus propios ideas. sentence. Every child writing their own thoughts. Cada párrafo, cada ensayo es diferente porque no somos estandarizados. Yeah, without that standardization, every paragraph and essay is unique. Yo tengo unos niños que todavía están haciendo párrafos cuando ya tienen 14 años y otros que a los 13 años están haciendo ensayos. There are 13-year-olds already writing an essay, but a 14-year-old still in paragraphs. Pero tú sabes, ese niño de 14 años que solamente está haciendo el párrafo, el próximo año yo sé que él va a estar haciendo sus ensayos sin problema. That 14-year-old, if he's still in paragraphs, we know by next year he will be a great essay. Cuando él llega al grado 1-12, él va a estar escribiendo ensayos de 2, 3, 4, 5, 6 o 7 páginas. But we know when he gets to grade 12, he'll be writing 7, 8-page essays. Porque él está avanzando en su propio nivel. And he's progressing at his own speed or level. Entonces nosotros no hacemos la socialización y no hacemos la estandarización. So we're not a part of this socialization or standardization. Es individuo por cada niño. No, every child is unique. Cuando comenzamos a preparar a los niños para la universidad, vamos a tener un pathway, Okay. un camino individual por cada niño. You know, in this preparation for college, there's a unique pathway for every student. Porque si tú quieres ir a la Universidad de Fresno, tienes que hacer unas cosas en la high school. If you want to go to Fresno State, that's one road. Pero si tú quieres ir a Cal State, But if you want to go to Cal State, yeah. hay otros requisitos. There are different requirements. Cada universidad tiene sus propios requisitos. No todos son igualitos. University is unique, they're not all the same. Y la mayoría de ellos no le importa lo que has aprendido en el high school. And they don't really care so much about what you learned in high school. Quieren saber cómo sacaste tus grados. They want to know how you came to those Cuando tú grades. llegas a la universidad, tú tienes que hacer un ensayo. To enter into college, you have to write an essay. Tienen que hacer un examen, el SAT o ACT. Yeah, you have to take the SAT, Y ACT, miren los grados de eso. and then look at those scores. Entonces nosotros estamos mirando como grado número 11, comenzando a prepararles por 2 años para tomar esos exámenes. So we know like an 11th grader has 2 years to prep for those big tests. Entonces estamos mirando cómo podemos aplicar este método de educación y también tener los niños preparados. So again, we're following the proper method of education and still preparing for college. Pero todo eso es muy bueno en preparación, en todo lo que necesitamos saber, pero ¿qué es el fundamento? And the method is so important, but let's talk about the foundation. Voy a tomar agua. They can flip the page right to the... Entonces, vamos al casi el último, Educación Providencial. Go to almost the last page, entitled Providential Education. Providencial, que significa que Dios ha preparado la educación por su niño. Providential meaning God has prepared beforehand Que your Él trabaja child's con cada education. individuo individualmente y diferentemente. He works with every individual student in an individual and unique way. Dios no trata a Cornelio igualito que Él trata con Josh. God doesn't treat
treat Cornelio exactly the same way he treats me, Josh. Él opera de manera diferente, No, he operates in a unique way, pero con las mismas verdades, ¿verdad? but with the right truth every time. ¿Por qué pensamos que debe ser diferente en la educación? Why do we think that, although that's true, it should be different for education? Si Dios nos trata a cada uno diferentemente, individualmente, porque nosotros como maestros y escuelas no tratamos a nuestros niños como individuales. Yeah, if God respects the individual, why wouldn't a school respect Es tan every importante child esa idea, in a unique way? That is so important porque cada uno es diferente. because every student is different. Entonces comenzamos, ¿qué es lo que queremos? La meta es un individuo que es independientemente dependiente sobre Dios. So what we're looking for is that every student be independently dependent on the Lord. Que un niño puede sentarse y hacer su trabajo porque él sabe que eso es lo que él debe hacer. That a student can sit down and follow their assignment because they know that's what they're supposed to do. Voluntariamente, no por la fuerza. Voluntarily, not by force. Esa es nuestra meta con cada estudiante. That is the goal with every student. Eso es nuestra meta con sus niños. And that's the goal with your child. Para desarrollar dos cosas. And we'll focus on two things. Para tener ese individuo autogobernado tenemos que tener un carácter cristiano. To help, or rather to get to this self-governed individual, we need Christian character. ¿Y qué tipos? Hay tres cosas del carácter en lo cual nosotros estamos enfocados. And talking about character, we focus on three things. El carácter de fe. We talk about faith. ¿Fe en qué? En la Biblia o en Dios primeramente. Faith in God, number Como one. creador, autoridad suprema y providencia divina. Faith in God as creator, supreme authority, divine Van a tener ese provider. carácter de fe en confiar en Dios y ellos conocen quién es Dios. They will have faith if they know who God Y is. fe en la palabra de Dios. And then faith in the Bible. Porque Dios, la autoridad suprema, nos dio su palabra. For God being the supreme authority gave us His Que word. cuando algo va en contra de lo que dice la palabra de Dios, nosotros lo podemos rechazar. And that way we can reject something that goes against God's word. Que no es ese carácter de fe. So again, we want faith. Segundamente, la You diligencia. can see the second one, ¿Qué diligence. significa la diligencia? What do I mean by that? ¿Quién me puede dar la definición de diligencia? What does diligence mean? Anyone know? Haciendo un trabajo Doing hasta que has a terminado. work until it's completed. No significa trabajando muy duro y terminando lo que no terminando tu It doesn't trabajo. mean working hard but not finishing. Significa trabajar hasta que está completo. It means following through until it's done. Nuestros estudiantes tienen que completar el trabajo antes que pueden Our avanzar. students have to finish what they start before they can move Ellos on. no pueden hacer medio trabajo. They can't do half work. Otras escuelas donde yo estaba en la escuela cristiana, porque yo estaba en una escuela privada por 4 años. Before Clip, I was at a different private school for 4 No, years. cuando yo era niño. Hace muchos años. Not too long. Algunos de ustedes ya ni estaban nacidos. Some of you weren't even born yet. Yo estaba en una escuela de kinder de primer grado a cuarto grado, una escuela I privada. was in a private school from kindergarten to 4th Yo grade. llegué un día y dije, mamá, la evolución es correcta. One day I came home and I said, Mom, evolution is right. No, mi hijo, te hemos enseñado diferente. No, sí, mamá, mi mamá o mi maestra me dijo que eso es la verdad. And my parents said, no, son, we taught you that is right. But I said, no, my teacher told me it was right. Mi mamá dijo, le vamos a sacar de ahí, vamos a enseñarle en la My escuela. mom said, okay, we're going to pull you out of that school and we will teach you at home. En ese tiempo era en las 80s, imagínense. This was in the 80s. La educación en casa casi no existía en los Estados Unidos. Homeschool really hadn't started yet in the En las U.S. 70s era ilegal en los Estados Unidos tener escuela en la casa. And in the 70s, it was illegal to homeschool. Ella no tenía nada, So it was pero brand tenía new. fe. But my parents had Entonces ella me faith. enseñó hasta el grado número 11. So my mom taught me till grade 11. Grado número 12 nos fuimos a los Estados Unidos porque yo quería entrar a una escuela cristiana. And then when I was in 12th grade, we came to the U.S. and I was going to go into a new school. Al mismo tiempo estaba en la universidad estudiando. And then I went to university and I studied. Estaba haciendo la universidad al mismo tiempo que estaba haciendo clases en la noche. En el día estaba haciendo clases en la escuela. And I was actually in 2 schools, in morning classes, in evening Creo que classes. salí bien. Quizás esa es mi perspectiva. And I think I turned out okay. Pero ella That's my tenía que perspective. aprender. Pero en esa escuela cristiana había una vez donde el profesor se enojó.
And I remember one time there was a day the professor at this Christian school got mad. Recogió la Biblia del escritorio. He grabbed his Bible off the Tiró desk. la Biblia a un estudiante. He threw his Bible at a student. ¡Cállate! He said, hey, shut up. Esa era una escuela cristiana. This was a Christian school. Pero yo daba mis papeles. But I would turn in my paperwork or my assignments. Equivocaste. Ah, sacaste un 70%. And he would mark where I had messed up and would give me 60%. La próxima vez tienes que hacer mejor. He said, hey, next time, do better. En nuestra escuela, si tú sacas una mala marca But o mala nota, that's different. Grade. Nota. Una nota mala, ¿qué tenemos que hacer? But here at Clip, if you get a bad grade, what happens? ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? Josh, what do you have to do if you get a bad grade? Samuel? Not start all over, almost, Alex. Study. You have to study, but then what? You have to do it again, lo tienes que You have to repetir. study and do it again. Tuvimos unos estudiantes que fallaron, se dice? No, fracasaron. Ese feo. Reprobaron su examen de ciencia. We had a few students that failed the science test. ¿Tú sabes lo que va a pasar el miércoles? So on Wednesday, what happens? Esos mismos estudiantes lo van a hacer de Those nuevo. same students start over. Y si todavía no sacan buenas marcas, And if they still fail, ¿sabes qué? guess what? 3 días después lo van a hacer de nuevo. Study for 3 days and take it ¿Qué le again. estamos enseñando? What are we teaching? La diligencia. Diligence. En otras escuelas, sacaste eso, ok, la próxima vez tienes que hacer mejor. In other schools, you fail or get a bad grade, it's okay. Try it Estamos next time. preparando cómo tomar exámenes, But no, we're teaching how really to be a test cómo taker, estudiar how to study. por ser diligente. And that's all Cuando about todos son diligence. perezosos, no sacan buenas marcas. Yeah, we don't want lazy kids getting bad grades. Entonces, esa idea de diligencia, que hacen su trabajo hasta que está cumplido a la manera correcta. So that's what we strive for, diligence, to not just finish, but finish the right way. En la clase de los pequeños es un poco diferente. And in our beginners, it's a little different. ¿Cómo decir que tenemos un niño de 5 o 6 años que está haciendo sus matemáticas? Suppose a 5 or 6-year-old is in Él math trae su class. papel a la maestra, In math, he takes his paper to his teacher. sí, ella toma su lapicero rojo She gets her red marker, y ella está calificando. and she's grading. Está poniendo círculos en todos los que están And equivocados. circles all the wrong El niño tiene que answers. regresar a su escritorio, Then the 5-year-old can take his paper back. tiene que corregir sus errores, He'll correct the mistakes regresar a tenerlo corregido por and la take his maestra. paper back to the teacher. Y si todavía hay unos incorrectos, tiene que regresar. And if there's still something wrong, he tries again. Y él regresa hasta que tiene 100% en su And página. he keeps going until it's 100% right. Algunas veces no están contentos. And sometimes they're not happy. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos desarrollando ese carácter de diligencia. We're forming a diligent character. Porque cuando llega a la universidad no hay segundos chances. Because in university, there isn't a second Tú chance. sacas malas marcas, ¡pum! If Terminó. you messed up, it's over. Entonces queremos fe, queremos diligencia So we want faith, we want y diligence, amor fraternel. and fraternal love. Brotherly love. Forgive me, brotherly love. Ese cariño uno al otro. That is kindness one to another. Tratando uno y el otro en una manera cariñosa. You know, or treating one another with No respect. pensando que somos mejores que todos los demás. Being kind, not thinking you're better than someone Respetando else. la propiedad de otros. Respecting someone's property. Ser generoso. Being generous. ¿Verdad? That's what we want. Eso es lo que queremos. That's what we Ese es el want. carácter en el cual nosotros en nuestra escuela estamos enfocados. So we're focused on that kind of Y character. queremos desarrollar la conciencia. Now let's talk about conscience. We want to develop that. El carácter y la conciencia trabajando juntos produce un individuo autogobernado. Proper character with good conscience produces a self-governed individual. Donde ellos siguen lo que Dios le está diciendo adentro. In other words, they follow what God is speaking to Muchas them veces yo in les their digo a heart. los estudiantes cuando han hecho algo malo, ¿cómo te sentiste en tu corazón cuando no obedeciste tu maestra? A student is having to be disciplined. We ask them, what were you feeling when you did that thing? Ah, me sentí mal. Ah, sí, te sentiste mal. Is it when they were corrected? Yeah, going to correct. So it's about the moment when they receive correction, they say, well, I felt bad.
Yo les digo, esa era tu conciencia. And I say, hey, that's good. That was your conscience. Dios te está hablando, te está guiando. God is speaking to you. Tú no necesitas una maestra para decirte lo que tienes que hacer. You don't need a teacher to be, telling you what Porque to tú do. tienes Dios dentro de ti que te está gobernando. God inside of you, governing you from the Un inside. estudiante cuando llega a la universidad hay tentaciones como loco. That's right. When you're in college, man, there's a million temptations. Y hoy en día tenemos niños que van a la universidad. And nowadays we have students who go to college. Y por los primeros 2 o 3 años están tomando. And for 2 to 3 years they drink. Haciendo muchas tonterías. Doing a whole bunch of really sacando mucha deuda. Getting in a ton of debt. Y ni saben lo que quieren hacer. And they have no clue what they're going to do in their life. Nosotros queremos trabajar con cada estudiante para prepararles para ese camino. But we want to prepare students for the right path. Y si tienen un carácter and if they have cristiano y una conciencia sensitiva a Dios, character and a Christ conscience, ¿qué tipo de estudiante vamos a tener? Man, what kind of student will they be? Miss Deng ha trabajado por 50 años con estudiantes. Miss Deng, she's been working for 50 years with Ella students. tiene muchos estudiantes que han salido de la escuela en la casa y han ido a la universidad. She has so many students who've been homeschooled and then gone to college. Y los niños tienen favor con los maestros. Amazing to see the favor they have with teachers. Porque ellos se sienten adelante. Why? They sit up front. Ellos hacen preguntas. They ask questions. Ellos son diligentes. They're diligent. Son respetuosos. They're respectful. Y el maestro le encanta eso. And teachers love that. Y encuentran favor. And they find favor. Porque están preparados. For they're prepared. Porque ellos saben cómo pensar. They know how to think. Saben cómo razonar. They know how to reason. Saben cómo escribir sus propios pensamientos. They know how to write their Saben own ser thoughts. Diligentes They cuando llega el know tiempo. how to be diligent. No es que sabían todo lo que estaban aprendiendo en todos los lugares, porque tú puedes ir a Dainuba o Kingsburg o Ridley y todas las escuelas te están enseñando cosas diferentes en cada And grado. it's not that they knew everything because, Ridley, Kingsburg, Dainuba, every school system is a bit different. Era que sabían cómo razonar. But these students will be great because they can reason. Esos estudiantes de quienes Den habla sabían cómo ser gobernados por Dios. And those students of Miss Deng, they knew how to be self-governed. Voluntariamente, no tenían que tener sus padres sentados al lado de ellos. Hey, estudie. Ellos lo hicieron solitos. Were governed from the Lord within. They didn't need their parents to always be on them to study. Última página. So go to the last page. Nuestra filosofía de educación es la educación providencial. And we talk about our philosophy of education, which is providential ¿Qué education. queremos? Queremos tener un resultado bíblico. What do we want? We want a biblical result. ¿Qué es eso? And what is that? Es un niño que sabe ser autogobernado. Well, it is a child that knows how to be self-governed. Que cuando va a la universidad está listo porque tiene ese carácter cristiano que ha sido preparado. They will go to college and be ready. Why? They have Christ-like character. Porque los niños que no saben algo, que son diligentes, pueden aprender lo que quieren aprender. Because a diligent student, although they don't know the right answer, they will figure it out. ¿Verdad? Right? ¿Cuántos de ustedes tienen que aprender cosas solitos? How many of you have to teach yourself something? Eso es ser Learn adulto. new things. That is what being an En adult is nuestra all about. escuela ellos aprenden cómo hacer eso. And we're teaching our kids how to be Porque adults. ningún clase tiene todas las respuestas igualitos. And every class is unique. See, They don't have the same answer. they don't have the same answer. En sus ensayos ellos tienen que trabajar hasta que esté correcto. Every child in their essay, they keep going until it's right. Entonces, para ese resultado bíblico tenemos que tener un contenido bíblico. So for that biblical result, you need biblical content. Ese es el currículo que nosotros usamos. And that's the curriculum we have. ¿Cómo enseñamos la literatura? How we teach ¿Cómo literature, enseñamos la historia? How we ¿Cómo teach enseñamos la ciencia? science. Y con un método bíblico. And you add that to a biblical La method. manera en la cual enseñamos las materias. That's the method we teach the curriculum. Por eso comenzamos con una palabra y llegamos hasta un ensayo de 7 páginas. You build from a word to an essay. Comenzamos a los 6, 7, 8 años que ellos comienzan a escribir citas de los libros para su literatura. 6, 7-year-olds begin writing a sentence for their literature.
Entonces, que eso resulta, mira abajo, un individuo autogobernado. And what does this all lead to? A self-governed Que individual tienen un carácter y una conciencia cristiana. with a Christian character and conscience. Para tener ese resultado necesitamos los principios bíblicos de cada materia. And to get to there, we need biblical principles in every Y subject. los niños tienen que poder razonar correctamente. And from that, every student needs to reason biblically. Aquí nuestros estudiantes están aprendiendo cómo razonar sus propias ideas. Again, here every child learns how to reason into their own Yo thoughts. estaba mirando.